Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Píldoras de Gracia, con el capítulo 69, el cual está titulado El poder del conocimiento. Y este es el versículo a meditar. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Juan capítulo 7, versículos 27 al 29. Estos versículos nos llevan a hablar un poco del conocimiento. En verdad es un gran tesoro solo dado a los hombres, pero se debe tener en cuenta que el conocimiento es algo infinito y la mente del ser humano es algo limitada. El propósito del conocimiento depende de la mente que lo tenga y lo utilice. En términos generales, solo existen dos clases de conocimiento: el benigno y el maligno, es decir, el del bien y el del mal. En los tiempos de Adán y Eva y antes de su caída, el conocimiento de ellos era totalmente bueno, a tal punto de parecer tener un conocimiento en estado inocente. Pero resulta que estaban acompañados o expiados por un personaje el cual se le concentra todo el conocimiento maligno. Y este, usando de su astucia, abusó del conocimiento inocente de Eva para llenar de maldad la mente y el corazón de Adán y su esposa. Esto demuestra que entre más conocimiento del bien tenga una persona, más tiende a tener un corazón, una mente y un alma en estado inocente, a semejanza a la de un niño. Es cuando más se tiende a obedecer. Pero para no cometer el mismo error de Eva, solo se debe tener en cuenta atender una sola voz: la del bien, la de su pastor, la de Jesucristo. Una de las razones por las que a un cristiano se le dificulta escuchar la voz de Dios, precisamente, es por no cuidarse de escuchar la voz del mal. Entre más escuche la voz del mal, entonces más complicado le será atender a la voz de Dios. El mundo está tan plagado de la voz del mal que para muchos resulta normal convivir con ella. Cuando se observa y se escucha una telenovela, estas enseñan las diferentes formas de dar una cachetada, las diferentes maneras de odiar, de pelear entre parejas, de pelear entre familias. En fin, si se observa una película, enseñan las diferentes maneras de matar a una persona, los diferentes motivos de una venganza, las diferentes maneras de robar, de mentir, de fornicar, entre otras tantas. Y ni hablar de la música, la internet y sus redes sociales, y tantos medios de comunicación masivos más, donde existe otro cúmulo de conocimientos maldadosos y perversos que se echan en el corazón y la mente de niños, todavía con la mente inocente, de jóvenes que creen que ese conocimiento está de moda y debe ser aceptado por todos como algo normal, y por adultos que ven todo esto como algo sin efecto negativo alguno. Para una persona no cristiana, le es fácil decir que estas palabras son expresiones de un fanático religioso, pero el verdadero cristiano medita en ellas y no creerá que se habla por cuenta propia, sino que proceden de Dios para su vida. Hasta el mismo cristiano también cede a caer ante la tentación de escuchar las voces malignas existentes en este mundo, a tal punto de caer en el error de olvidarse de la voluntad de Dios, tal como le ocurrió a Eva en el paraíso. Cuando esto sucede en la vida de un cristiano, se le quita el deseo de orar, el deseo de ayunar, de vigilar, de leer la Biblia, de escuchar a Dios. Pero al mismo tiempo, ese mismo cristiano desea que Dios le hable en todo tiempo y lugar. Entonces, pues entra en crisis porque no entiende lo que le ocurre a su vida.
Así que una sola voz se debe escoger, la voz de Dios, quien viene con el conocimiento del bien y la sabiduría, o la voz de quien está en el mundo con todo el conocimiento de maldad y la astucia para divulgarla. En verdad, Dios no busca personas que se ensoberbezcan de tener grandes conocimientos para sentirse superiores a los demás. El Señor Jesús tomó como discípulos a personas de bajo perfil intelectual y social, en su mayoría pescadores que no tenían grandes capitales de dinero ni títulos ostentosos de estudios. Eran personas sencillas y humildes de corazón, y por tal motivo tienden a ser obedientes y con un oído dócil y dispuesto para adquirir el sabio conocimiento de un maestro único y excepcional como Jesús de Nazaret. Cuando estos discípulos fueron revestidos del verdadero conocimiento que brinda el Espíritu Santo, no echaron a ver para atrás de sus vidas, es decir, no se quedaron viviendo como pescadores, sino que sus vidas empezaron a depender del conocimiento espiritual adquirido y aún lucharon contra la muerte por defender tal grado honroso de sabiduría. Ese conocimiento sigue siendo tan poderoso como en los tiempos de los apóstoles, porque siguen la búsqueda de convertir vidas que pueden considerarse viles para llevarlas a tener vidas perfectas, llenas de la sabiduría del Altísimo. Quien goza del conocimiento brindado por Dios es alguien que vive confiado, tranquilo y sin temor alguno, porque entiende que está protegido por Dios mismo. También entiende claramente lo que es justo a la vista de Dios. Tiene temor y respeto al momento de lanzar juicios. Es una persona íntegramente equilibrada, así como siempre está buscando y caminando en el camino perfecto y trazado por Jesucristo. Es una persona discreta porque se aparta de la perversidad y los vicios. Es una persona que no se apoya en su propia opinión, sino en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es una persona dispuesta a honrar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser y con todo lo que posee. En esa persona hay humildad suficiente para aceptar sus errores y acepta las reprensiones cuando venga el caso. Cada vez que pueda, no se niega a hacer el bien, no entra en pleitos sin justificación y no hay envidia en su corazón. El verdadero conocimiento está lleno de la verdadera sabiduría e inteligencia. Grandes profetas de Dios, guiados por el Espíritu Santo, coincidieron en definir la sabiduría como escrito está. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job capítulo 28, versículo 28. El verdadero conocimiento no tiende a malas intenciones ni a malas interpretaciones. No conduce a ser discutido ni contradicho. Es pacífico y no hay indicio alguno de maldad. Y siempre da el mejor de los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Los versículos de meditación enseñan que fueron muchos los judíos que gozaban con un alto conocimiento de la venida del Mesías. Pero al momento de encontrarse con Jesucristo, tal conocimiento no fue aprovechado porque no había sabiduría en ello. Así puede estar pasando en su vida, mi querido amigo. Pueden ser muchas las personas que se exhiban en las sociedades como grandes triunfadores, porque adquirieron un conocimiento que los condujo al éxito, a la prosperidad económica, al aumento de sus posesiones y quizás a la fama. Pero llega un momento de sentirse verdaderamente vacíos, sin valor, sin autoaceptación. Es bueno el momento de meditar lo que puede faltar en su vida. Sería excelente meditar en la vida de los discípulos de Jesucristo, quienes se convirtieron en apóstoles. Jesús les limpió la mente de esa maldad que existe en este mundo. Los hizo hombres limpios integralmente. Podría decirse como de inocentes niños, usando el conocimiento divino, el conocimiento del bien,
para convertirlos en hombres que no buscaban reconocimiento del mundo, sino simplemente ser conocidos por Dios y de todo el reino de los cielos. Está usted cordialmente invitado a creer y seguir a Cristo, tal como sucedió con los apóstoles. Bendiciones y hasta la próxima, si así Dios nos los concede.